Estamos de regreso en Buenos Días Perú y a esta hora de la mañana estamos en los estudios con el doctor Luciano Poggi Garland. Él es especialista en cirugía de la obesidad y vamos a hablar precisamente sobre algunos tratamientos médicos para cuidar el peso, no necesariamente por motivos estéticos, sino por motivos de salud. Claro. Importantísimo, y tener en cuenta además cuáles son los que más nos convienen en estas circunstancias. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Paco. Buenos días, Pamela. Un gusto estar acá y nuevamente hablar de este tema que es tan importante. Así es. Bueno, empecemos con cuáles son las cirugías que precisamente se recomiendan para las personas que tienen un problema de sobrepeso y su salud está en riesgo. Las cirugías que hoy en día más hacemos son cirugías como la manga gástrica y el bypass gástrico. Son cirugías que abarcan probablemente el 90% de las cirugías en el mundo. Son cirugías obviamente sumamente seguras que se pueden comparar a una cirugía, por ejemplo, de vesícula, que lo hemos dicho un montón de veces. O sea, realmente que se basa en un paciente bien preparado, bien estudiado y que obviamente necesita una cirugía. En ese sentido, estas cirugías nuevamente son bien seguras, hechos en centros acreditados y obviamente con profesionales bien preparados, ¿no? ¿Quién es el candidato ideal para una cirugía de esta? Normalmente tenemos que empezar diciendo qué cosa es la obesidad, y la obesidad es digamos, esta condición que significa acumular grasa y nos predispone a otras enfermedades, ¿no? Que vamos a hablar eso en un segundo. Entonces, ¿cómo calculamos quién tiene obesidad? La manera más fácil de calcularlo, y los que están en casa y nos están escuchando pueden coger un lápiz y un papel y calcular su índice de masa corporal, que no es nada más que la relación entre el peso y la talla al cuadrado. El peso, digamos, en kilos y la talla en metros. O sea, por ejemplo, alguien que mide 1,70 m, si pesara 90 kilos, le sale, por ejemplo, un índice de masa corporal, si las matemáticas no me fallan, cerca de 30, lo cual estaría justamente en sobrepeso y obesidad. Estos números, que se dividen de 18 a 25, siendo considerado normal, de 25 a 30 sobrepeso y arriba de 30 obesidad, nos orientan, pero esto no es determinante, porque como les acabo de decir, la obesidad es la enfermedad caracterizada por el acúmulo de grasas. Y siempre pongo este ejemplo porque todo el mundo conoce tengo que nombrar a alguien, a un físico-culturista, por ejemplo, a la famosa Roca, Dwayne Johnson, el que es puro músculo, él tiene un índice de masa corporal de 33 y claramente no tiene obesidad. Por eso es que para la mayoría de la población y para todos nosotros que no somos fisicoculturistas, sí aplica el índice de masa corporal, y hay otros parámetros como medir, por ejemplo, el perímetro de circunferencia del abdomen, o por ejemplo con estas pruebas que hacen los nutricionistas o endocrinólogos en su consultorio de medir el porcentaje de grasa a través de los pliegues del abdomen o del brazo. Pero eso son obviamente cosas que ustedes no pueden hacer en casa, pero esto sí lo pueden calcular. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo, ¿no? 70 kilos para alguien que mide 1,65 m, multiplicado por 2, tendría un índice de masa corporal de 25.4, nos caería obviamente con las justas en un pequeño sobrepeso. Pero sobre esto nuevamente hay que calcular y ver si es que hay un porcentaje de masa muscular alto, porque no necesariamente estaría. Pero es tan fácil hacerlo y lo pueden hacer en casa y nos orienta a nosotros a ver en dónde estamos. Y creo que todos sabemos más o menos cuando estamos un poquito pasados de peso, ¿no? Claro, ya la ropa no nos queda, ¿no? Entonces ahí puede ser también un indicador que algo está cambiando en nuestro estilo de vida. Ahora, doctor, ¿cuáles son las causas que producen la obesidad? ¿Qué factores externos son los que producen precisamente que una persona pueda caer en la obesidad? ¿Y qué, digamos, conductas o estilos de vida producen también la obesidad? Claro, porque eso es lo importante. Las causas son múltiples y por eso es que no es fácil tratar esta enfermedad. Y justamente abarcan desde causas en el individuo, causas psicológicas, desde trastornos de alimentación, trastornos psiquiátricos, depresivos, cosas, por ejemplo, acá podemos ver algunos, estos son los efectos de la obesidad, pero las causas son más asociadas a conductas, ¿no? El sedentarismo, el sedentarismo es incluso peor que la obesidad en sí, ¿no? Hay personas que pueden ser delgadas y sedentarias y es un factor de riesgo mayor incluso para tener problemas médicos. Otras causas igual, por ejemplo, problemas endocrinológicos que pueden estar también asociados, hay problemas genéticos que son pocos, causas endocrinológicas como por ejemplo hipotiroidismo también, o algunas otras causas también que son muy difíciles de entender, como por ejemplo haber hecho muchas dietas. Entonces ahí es donde viene la condena. Las personas que más dietas han hecho tienen más riesgo de obviamente tener sobrepeso y obesidad, porque justamente nuestro organismo combate la pérdida de peso y justamente lo que sabemos hoy en día, que el cerebro tiene un rol sumamente importante en comunicarse con nuestros intestinos para tener nuestros mecanismos de saciedad y de apetito. Ese es el famoso efecto rebote, ¿verdad? ¿No? De las personas que hacen las dietas. Más o menos, sí. El efecto rebote no es más que la adaptación metabólica, y esto no suena nada complicado, es la adaptación del organismo a rehusarse a querer perder peso. Por eso es que las dietas restrictivas,
muy marcadas, y nuevamente a los amigos nutricionistas, los nutricionistas no pueden trabajar solos, tienen que trabajar con ayuda de otros especialistas porque como hablamos que las causas son tan diversas, solamente cambiar lo que uno come no va a hacer es que esa pérdida de peso Así desaparezca, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes 5 cosas: lo que comen, tu actividad física, tus horas de sueño, ¿no? Tu estrés y tus emociones. Tu estrés y tus emociones quiere decir cómo estás en el trabajo, con tu pareja, con tu familia. Todas esas cosas importan. Comemos por muchas más razones que obviamente que el hambre, ¿no? Ahora, doctor, es importante también darle tranquilidad a la gente porque dirán, bueno, una operación al estómago debe ser una cosa espantosa, dolorosísima y seguramente voy a perder muchos días de trabajo, voy a tener que pedir permiso. ¿Cómo es una operación? Las cirugías hoy en día, las dos que más hacemos, que una es la manga gástrica y otra el bypass gástrico, demoran 40 minutos y 1 hora y cuarto o 1 hora y 20. Los pacientes se quedan hospitalizados 1 o 2 días. La gran mayoría se van al día siguiente y recuperan, o les decimos que vayan a trabajar de vuelta en 7 días, manejar en 3, 4 días. Entonces, digamos, la idea de estas cirugías no es como era antes. Son cirugías seguras, de recuperación sumamente rápida. El único pero, digamos, es los cambios en la dieta, porque como hay que cuidar esta anatomía que estamos recreando, y justamente como mencioné, el cerebro y los intestinos se comunican de formas hormonales, lo que las cirugías hacen es eso, es cambiar el metabolismo para uno poder tolerar restricciones de dieta a largo plazo, y por eso que funcionan las cirugías. Ahora, doctor, ¿cuáles son las diferencias entre las distintas cirugías que hay precisamente para poder controlar el peso? Ahí estamos viendo en la gráfica que usted nos está mostrando el bypass gástrico y la manga. Sí, esta cirugía, la manga gástrica, que es la primera vez que escribir, es la más hecha en el mundo actualmente y consiste en recortar el estómago, simplemente achicarlo. Y tiene 2 efectos importantes. La primera es que restringe el tamaño de lo que uno va a poder comer. Y la segunda es que al extirpar esta parte del estómago, que es más o menos entre 70 u 80% de la capacidad del estómago, hace que una hormona asociada al apetito disminuya, por lo cual tenemos menos hambre y nos llenamos más rápido. Por eso es que esta cirugía funciona. ¿Y por qué es la más hecha? Porque primero es simple de entender para los pacientes, funciona bien y es actualmente la cirugía más segura que hacemos. ¿Y cuáles son los candidatos potenciales para los distintos tipos de cirugía? Usualmente pacientes que tienen índice de masa corporal arriba de 30, pacientes que han tenido fracaso con, obviamente, maneras convencionales o no invasivas, desde tratamientos digamos, nutricionales, psicológicos, farmacológicos, endoscópicos, que no han podido mantener su resultado en el largo plazo. Pacientes, además, que no tengan trastornos psiquiátricos no controlados, ni médicos no manejados, y sobre todo, que estén dispuestos a hacer cambios importantes en su vida. Por eso que estas cirugías no es, doctor, hola, he venido, opéreme. Así no funciona esto. Entonces hay que tener una buena preparación del paciente para optimizar las chances, ¿no? Y la otra cirugía es el bypass gástrico, que es un poquito más complejo de hacer, por eso a veces los pacientes se confunden porque les parece complicado. ¿En qué consiste el bypass gástrico? Este es el estómago normal. Hacemos un pequeño recorte del estómago aquí, o sea, vamos a disminuir la capacidad gástrica, cortamos el intestino y lo unimos. De esta manera bypaseamos o puenteamos el estómago. O sea, la comida ya no va a venir acá, va a venir de frente a este intestino. Cuando la comida llega al intestino delgado más rápido del usual, esto hace que se secreten diferentes tipos de hormona, a diferencia de esta cirugía, que están asociadas a disminución del apetito, aumento de la saciedad y sobre todo un efecto metabólico sumamente importante en lo que es la insulina. Por eso idealmente esta es la cirugía para los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Cuando se comparan las dos cirugías, esta cirugía funciona mucho mejor, el bypass gástrico, para los pacientes que tienen diabetes, que cada vez son más, ¿no? Ahora, doctor, ¿en cuánto tiempo, ya para ir terminando, se puede perder peso con una de estas cirugías? ¿Y cómo tendría que ser la dieta, ¿no? Porque seguramente la gente dirá, bueno, ahora puedo comer normal porque ya mi estómago es más chiquito, ¿no? Sí, no es así. Lo que primero que los pacientes tienen que entender es que cuando se hacen estas cirugías, en términos de volumen, nunca van a volver a comer igual. Y tienen que cuidar la anatomía, obviamente, que se les ha hecho. Finalmente, la dieta es usualmente unas par de semanas de una dieta licuada, un par de semanas de puré al mes. Más o menos los pacientes están comiendo una dieta ya balanceada, todo esto con acompañamiento de la nutricionista, y la pérdida de peso que se espera aproximada, obviamente hay pacientes que van mucho mejor que otros dependiendo de los cambios que puedan hacer, y otros factores, es aproximadamente 30% del peso corporal. O sea, si tú pesas 100, que pierdas aproximadamente 30 kilos, ¿no? Y que sobre todo los mantengas en el largo plazo, estamos hablando del año. Y lo que buscamos con estas cirugías es justamente eso, hacer cambios. Más que cirugías para perder peso, son cirugías para cambiar hábitos. Y ese creo que es el mensaje más importante que los pacientes tienen que llevarse a su casa. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por haber venido el día de hoy y ya lo sabe.